Esta mañana hemos asistido a una nueva sesión de la Comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos. Hoy le tocaba el turno a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y la verdad es que más de uno se frotaba las manos pensando, bueno, ahora le preguntaremos acerca de si se financia desde Venezuela o a través del régimen de los ayatolas de Irán o cosas por el estilo. Bueno, Pablo Iglesias les ha mareado a todos todo lo que ha querido. Ha aburrido con respuestas plumbeas y largas, ha evitado contestar a todo lo que le preguntaban y ha sacado de los nervios a más de uno. Le han tenido que insistir muchísimas veces para que al final contestara que él nunca ha trabajado para el gobierno de Venezuela. No he trabajado para el gobierno venezolano. Pero es que en esta comisión de investigación yo tengo que explicar la financiación de Podemos. Entiendo que cuando usted hace esa pregunta, lo que pretende inferir es, claro, partiendo de la premisa de que quizá usted haya trabajado para un gobierno, ese gobierno ha podido financiar a su partido, porque si no es así, es una pregunta off topic. Aquí no estamos para hablar de dónde he trabajado yo, de qué países he visitado o de qué libros he escrito, qué artículos he publicado. No estamos en una palabra para hablar de mi vida, estamos para hablar de la financiación de mi formación política. Ahora bien, si a usted le interesa revisar mi currículum profesional y que yo le informe con detalle de mi currículum profesional, usted puede hacerlo. Tienen mayoría parlamentaria para hacer una comisión de investigación sobre el currículum profesional de Pablo Iglesias o sobre su tesis doctoral. De hecho, creo que han hecho ustedes una comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Ahí, perdone, digamos, lo coloquial de la expresión, una cierta barra libre de comisiones de investigación en el Senado, pero están ustedes en su derecho. Como ven, Pablo Iglesias ha aburrido con plumbias respuestas larguísimas, ha retorcido el reglamento, los giros lingüísticos de todo tipo para no contestar, para tratar de echar balones fuera, hasta el punto que al senador del Partido Popular, Luis Aznar, es que le ha desesperado. El hombre intentaba por todos los medios hacer preguntas y no lo conseguía. Ha habido momentos que de verdad parecía de circo lo que estaban haciendo. Le vuelvo a preguntar, ¿ha trabajado usted para el gobierno venezolano? Y voy a ver si le animo un poco. ¿Y en qué años? A ver si así arranca. A Venezuela, ¿qué asesoramiento, qué tipo de asesoramiento desarrolló usted en Venezuela y cuánto cobraba por él en aquellos tiempos? Pedir, señor Iglesias, perdóneme, es cosa mía. Usted limítese a responder o a decir que no me responde. ¿Por qué le preocupa tanto que hable? ¿Por qué le preocupa tanto que hable? Porque aburre usted a las cabras, señor Iglesias. Porque le estamos haciendo preguntas y no nos responde a ninguna. Entonces yo estoy encantado de acudir a alguna de sus conferencias a escucharle, porque me encanta escucharle. Noble Pero aquí animal, hemos venido a la trabajar. cabra. Bueno, se pueden imaginar, ha sido todo así. Pablo Iglesias ha conseguido desesperar al más templado en esta sesión. No sé si habéis tenido ocasión de seguirla. No me suelo flagelar. Yo la he visto entera, tanto. Y lo que el señor Iglesias tendría que explicar, aparte de su currículum, es también cómo se ha comprado el chalet de Galapagar, entre otras cosas, porque... Pues con su dinero. Seguramente, pero por eso, porque lo explique. ¿O está usted presuponiendo...? Yo no presupongo nada. Yo lo único que veo que yo no, por experiencia propia, yo no puedo pasar de vivir en un piso en Vallecas a la noche a la mañana, irme a un cosa... Él es rico, usted no. Claro, pues es que esa es la suerte que tiene, y ni voy a firmar tampoco la hipoteca con el tesorero nacional de mi partido, como fue el caso del señor Iglesias. Ya está bien de tanta cara dura, ya está bien de tanta desfachatez, y estos señores que luego pregonan, sobre todo se les llena la boca de exigir y de pedir mucha ejemplaridad hacia los demás, ellos con su hacer, que no es con otra cosa, sino con su hacer, con su andar, demuestran que lo que pregonan, vamos, están en las antípodas. Y lo que sí tiene que explicar son muchas de las cosas que todo el mundo, gente normal de la calle, se cuestiona, como por ejemplo lo del chalet. Bueno, pues vamos a ver, sobre este tema también hay que dejar algunas cosas claras. Es verdad que muchas sentencias de diversos tribunales a los que ha acudido Podemos para defender su financiación, pues han dicho que efectivamente, y a lo mejor ilegal no hay nada, pero a lo mejor no todo lo que es legal en determinadas personas es ético. Y en el caso de Podemos, en el caso de Pablo Iglesias, esos que venían a cambiarlo absolutamente todo, pues para mí no resulta demasiado ético que reciban financiación directa o indirectamente, que parece que a lo mejor indirectamente sí que ha habido algo, por parte de regímenes que tienen que ver con todo menos con lo que es normal. Eso yo creo que tenemos que dejarlo claro. Y básicamente es eso, Bueno, a mí lo que me parece es que cuando hay
dos periódicos que, especialmente uno que fue el primero, que fue OK Diario y que aquí colabora de manera estrecha con esta casa, pues hace diferentes titulares. Pablo Iglesias denuncia a este medio de comunicación y pierde la demanda, y la pierde, pues entonces, obviamente, algo hay. Es que se han publicado verdades. Claro. Según la justicia. Claro, no lo decimos nosotros, lo dice una sentencia judicial. Entonces, yo creo que Pablo Iglesias se ha metido en un follón, porque no se puede mentir en una comisión de investigación que está en el Senado o en el Congreso. Él ha contestado que no ha trabajado para el gobierno de Venezuela. Vale, y entonces Que no eso ha estado significa, contratado por el gobierno eso de significa Venezuela. que te puede contratar una empresa que forma parte del gobierno de Venezuela, A lo mejor. pero que no es el gobierno directamente. Claro. Y así podemos definir qué es gobierno y qué es Estado y qué es no A lo Estado. mejor ha ido por ese lado. Y hay que Bueno. determinar qué es financiación directa y qué es financiación indirecta. Hombre, si tiene... Ya ni siquiera entró en la financiación. A la pregunta concreta, que es lo que acabamos de escuchar, no he trabajado para el gobierno de Venezuela, ya no ha dicho, no ha financiado mi partido político el gobierno de Venezuela, sino simplemente no he trabajado Claro, para. claro, evidentemente, pues eso nos está dejando claro cuál es la problemática que tiene Pablo Iglesias encima. Sí, porque la Sergio, construcción... esto lo que pone de manifiesto es que al final, como yo decía antes, estas comisiones no sirven absolutamente No, sí para que nada. hombre, Es lo decir, acabamos de ver ahora mismo. para Claro que- que sirve, pues se ha tenido que delatar el señor Pablo Iglesias. Pero mira, ¿sabes y qué es eso lo que me parece sucede? fundamental. Mira, es que yo creo que sí Ha hay un servido, hecho si cabe, para constitutivo de generar más delito. dudas Es decir, todavía yo creo sobre que lo este entra dentro del escenario en el que deben de jugar los periodistas. Creo que los periodistas y el periodismo de investigación debe de estar precisamente para sacar estas cosas, y en el momento se ponen de pie. Para esto existe un sistema jurídico en este país, y lo que se tiene es que si hay indicios de que se ha cometido un delito o una financiación ilegal, ¿de acuerdo?, se pase. Todo esto no deja de ser más que un paripé donde una serie de señores hacen una serie de preguntas para que otros señores no les contesten, y no es por el caso de Pablo Iglesias. Es decir, hemos visto comisiones de toda clase y de toda índole, y al final el resultado es siempre el mismo. Es decir, se acaban reiterando en aquellas cosas que ya determinados periodistas han sacado y que todo el mundo sabemos, niegan la mayor, patada al balón y hacia adelante. Y yo me pregunto, con la pasta que esto nos cuesta a todos, tal vez si ese dinero lo destináramos a la justicia, que falta le hace, a lo mejor podrían Sí, funcionar pero- bastante más rapidito, y algunas cosas pero- de las que están en la trastienda pasar al primer plano. Hay que distinguir dos planos que son evidentes. Uno es una comisión de investigación donde se hace un análisis de las decisiones políticas que se han tomado en ese momento, y otra cosa es la legalidad. Algo puede ser legal, pero políticamente puede ser reprochable completamente. Poco ético, sí. Claro, entonces hay dos planos que muchas veces se tocan, se sobreponen, o que influye una cosa en la otra, por supuesto, evidentemente, y ahí es donde hay que ser un poco inteligente políticamente para saber bailar todo esto. Si bien, dicho eso, esa es la circunstancia, yo creo que sí tiene una validez, que es el hecho de que muchos políticos tengan que ir, y gente que no es político, Pues yo tenga tengo que ir a daros hablar. la razón a los dos diciendo Y cosas a ninguno. distintas. Que una comisión no vale para nada y que sin embargo sí vale para Además, algo. una comisión que nace Porque un poco me como da la revancha. impresión de que al final es importante las declaraciones de una persona. Y entonces lo que diga en la comisión a lo mejor no tiene una consecuencia política directa o judicial, pero sí es lo que está diciendo, y a lo mejor posteriormente puede tener. ¿A qué me refiero? A que si cogemos al señor Pablo Iglesias y buscamos sus declaraciones, hemos encontrado de todo. Hace ya muchísimo tiempo que Pablo Iglesias dijo aquello de que había que en política cabalgar las contradicciones, que reconoció que obtener dinero es lo más importante a costa de lo que haga falta para conseguir sus objetivos, y reconoció, por ejemplo, que estaba contratado por una televisión iraní. ¿Se acuerdan? Lo decía así. ¿Cuál ha sido la clave para que Hugo Chávez pueda hacer una política exterior de izquierda favoreciendo movimientos progresistas en otros países? Una cosa que se llama dinero, que procede de un recurso nada ecológico que se llama petróleo, que hace que un país pueda tener influencia en el mercado mundial y por lo tanto hacer política. Lo primero que hizo fue trabajar con la OPEP. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un Estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política es así. Hay gente que tiene que trabajar para vivir para Coca-Cola, o para Walmart, o para el Prica, y asumir que, bueno, que trabaja para una empresa que explota mano de obra infantil. Incluso cuando hacemos camisetas con la estrella roja, a veces no miramos si esa camiseta ha sido producida en una fábrica textil de China, donde no se puede ir con un libro a comprar al supermercado, con un libro en el que te estén diciendo si todas las... ¿sabes?
No sé si me explico, que comparto el planteamiento, pero en última instancia cualquiera que haga política tiene que asumir el horrible, espantoso escenario de las contradicciones. Y ustedes dirán, hombre, a lo mejor a Pablo Iglesias ese día se le escapó. No, no, si eso lo ha repetido en multitud de ocasiones. Y si no, vamos a otro ejemplo donde volvía a recurrir al tema de cabalgar contradicciones justamente porque él trabajaba para una televisión de la República Islámica de Irán. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. Imaginaos lo que podrían decir muchos, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota, estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques también, que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara a Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta, no me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. O sea, que Pablo Iglesias nos viene a decir que el fin justifica los medios. Él trabaja en una cadena de televisión, en Hispan TV, del gobierno iraní, donde las mujeres llevan pañuelo. A él no le gusta, pero ¿eso le impide trabajar? No, puesto que el fin que él tiene, pues justifica esos medios. La gran pregunta es, ¿Irán y Venezuela han financiado a Podemos? Pues no lo sabemos, pero ¿han financiado a Pablo Iglesias? Pues hay quien asegura que sí. Ya en diciembre de 2014 tuve ocasión de entrevistar a Enrique Riobó, director de Canal 33, que aseguraba tener las pruebas de que así era. Vean. ¿El programa La Tuerca estaba financiado por el Irán de los ayatolás y por la Venezuela chavista? Sí, hoy con toda seguridad sí. En ese momento yo evidentemente no conocía nada de eso. O sea, cuando nosotros establecemos contacto, es un profesor universitario que incluso en una de las cenas que tuvimos él y yo, pues casi llorábamos enseñando las nóminas. Él la de profesor universitario de unos 900 euros y jamás yo he podido sospechar lo que luego averigüé, lo que luego vi, lo que fui testigo en mi plató y de bastantes cosas más, ¿no? Ese primero financiado por Venezuela y luego posteriormente, y yo soy testigo de ello, voy a verlos además por los iraníes. Y tal como ha comentado Sergio Bravez hace un momento, OK Diario, el periódico dirigido por Eduardo Inda, ha publicado en los últimos tiempos diversas informaciones hablando del dinero cobrado por Pablo Iglesias del gobierno de Venezuela, sus relaciones con Irán o incluso una cuenta en Granadinas. El dirigente de Podemos siempre dijo que eso era mentira y le demandó. Bueno, pues la justicia en 2 ocasiones dio la razón a Eduardo Inda y condenó a Pablo Iglesias a pagar las costas. Quedó así demostrado que la información de OK Diario era veraz y que el dirigente de Podemos había mentido. Me gustaría que me explicases, que me hablases de tu cuenta en las Islas Granadinas, porque esta sentencia que tengo entre las manos ha dicho que la información que publicamos en OK Diario es veraz. $272.000 que te dio el régimen de Maduro en un paraíso fiscal. Dice la juez que la información es veraz, que no lo digo yo, que lo dice la juez. Y esa es la información que tenemos. A partir de aquí, cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, una de las cosas que hemos podido ver en este resumen de vídeos, que me parece buenísimo, la verdad, porque es durísimo y retrata a Pablo Iglesias completamente durante la biblioteca es lo que tiene. Me parece... persigue. Maldita hemeroteca. Bueno, lo que pasa es que ha dicho palabras muy duras con objetivos que me parecen terribles. Es decir, no me importa desestabilizar España si es por el bien de mi política y si yo llego al poder. Sí o sí, el poder por el poder. Posmodernismo 100%, eso por supuesto, pero aplicado de una manera terrorífica. Y sinceramente las contradicciones son cada día mayores. Y esto que lo hemos visto en diferentes apartados y en la suma, también pues
dónde vivía Pablo Iglesias, lo que decía los medios de comunicación, dónde vive actualmente. Me parece brutal. O sea, no se puede tener en un perfil de Twitter decir que soy protector de la vivienda social para todo el mundo y vivo en un chaletón que presuntamente cuesta 1.100.000 euros. Bueno, él también dijo que aunque fuera presidente del gobierno no se iría al Palacio de la Moncloa, Sí. sino que se quedaría en su pisito de Vallecas. Sí, de protección oficial, Eso del es. cual no le dieron a él, sino a otra, a su Bueno, madre, creo su abuela. recordar, o a su abuela, o quien fuera, pero no lo devuelve. Bueno, Bueno, pero ahí tienes al de las becas Black. en Black, Speed Black, o Errejón, el de las con becas su es- beca en Málaga, o tienes también el caso del señor Echenique, Expedientado que no puede volver a son gente Málaga. que dice defender los derechos de los trabajadores y de las clases sociales más vulnerables, y sin embargo no paga ni en la seguridad social de su asistente. A mí no me sorprende, y es verdad que cuando ves este tipo de vídeos, bueno, pues te refresca toda aquella bazofia que ha dicho durante todo este tiempo atrás, ¿no? Pero es el señor Iglesias, es lo que propugna el señor Iglesias, es lo que propugna el partido de Podemos, y bueno, pues en esas estamos. Yo creo que los españoles nos tendremos que dar ya cuenta, y creo que nos estamos dando cuenta, porque gracias a Dios la intención de voto parece que va mermando, pero cuidado con Podemos, lo hemos Hombre, dicho si yo siempre. soy votante de Podemos y veo estas declaraciones, dejo de votarlo. Pero también es verdad que como yo no soy votante de Podemos, Claro. tampoco se No, valerán pero también en es su verdad justa que medida. Podemos tuvo un voto que, bueno, atrapó, que era un voto protesta, que se canalizó, mal canalizado, a través de Podemos. Pero ha Y que mucha demostrado gente que, que después... engaña a sus propios electores, No, engaña a todo el mundo, Hombre, por miente en supuesto. función de los intereses de cada Esto lo uno. sabe. Totalmente. Y hoy dice una cosa, mañana hace la contraria. Yo es creo lo que se están preparando para ese momento en el que pierdan votos, salgan de las instituciones o salgan por lo menos de los gobiernos, porque ya se están empezando a infiltrar en todo lo que rodea a una administración pública. Totalmente. El red Lo hemos clientelar, visto, Carmena, claro, en el las Ayuntamiento de redes Madrid. clientelares. Bueno, el mismo, Carmena Regado me parece que son con pero 800.000 él ha dicho, euros. Pablo Iglesias, públicamente que quería tomar las televisiones Sí, sí, para sí, organizarlas claro. para cuando perdieran Claro, el poder eso tener el control es- informativo. eso también, si lo dijo Pablo Iglesias, también lo dijo Íñigo Errejón en una charla que dio un poco para los suyos, pero alguien grabó el vídeo y ha salido, en el que explica efectivamente que nos tenemos que preparar para perder las elecciones y desde todos estos organismos que rodean a las administraciones volver a subir. O sea que Pero es oye, maquiavélico, me pasa es como- maquiavélico a lo mí de me que está pasa como funcionando Javier, con a mí no Podemos. me extraña absolutamente nada ni del señor Iglesias ni de su partido. Un partido evidentemente de ultraizquierda, totalmente trasmochado, con principios caducos ya en el siglo XX, no te quiero decir en el siglo XXI, y que su máximo exponente y su máximo referente son bueno, pues todos estos, el señor Chávez, el señor Maduro y toda esta cuadrilla. A partir de ahí, su credibilidad nula. Este señor era el que decía que no era comunista. Este señor es el que dice hoy es de día, inmediatamente dice es de noche y no pasa absolutamente nada, porque todo lo justifica con tal de permanecer en el Y este poder. señor es el que... Este señor nos dijo que no era comunista, que él era socialdemócrata, ¿no os acordáis? Te Sí. saco la grabación en la que dice soy comunista y te la repito varias veces. Sí, pero porque luego me lo ha después dicho la a mí en negó, una entrevista, Pablo Iglesias. efectivamente. Soy comunista. Sí, sí. Eso lo tengo y grabado. Luego en otra entrevista con otro compañero tuyo al que también conoces, dijo que él no era comunista, que era socialdemócrata. Entonces- y recuerdo que le pusieron precisamente Pues la me o sea que- perderé unos minutos en volver a la hemeroteca, a la videoteca, para recuperar esos fragmentos. Este señor es el Es que señor cuenta de la- una cosa y la siguiente a los 10 minutos, porque el fin, para este señor, justifica los medios. Y este señor es el que la noche electoral de las elecciones andaluzas fue el que salió diciendo que había que tomar las calles, arengaba a la gente a la revolución poco más o menos, porque no estaba contento con unos El resultados frente electorales. antifascista. Exacto. Y lo que a mí más me sorprende no es que el señor Iglesias haga ese tipo de manifestaciones, que ya nos tienen acostumbrados. A mí lo que me sorprende sobremanera es que en nuestro país no haya ni medios ni voces críticas que hayan salido con contundencia a A analizar. mí lo que me sorprende es que alguien le vote. Eso para empezar, pero también... En serio, es lo que más me sorprende. Pero ya lo han votado. Que alguien le Ya vote. está, ya lo han votado. Pero estas declaraciones las produjo el otro día. En este país todavía estoy por ver medios de gran tirada o medios de una cierta importancia en el que se cuestione lo que dijo el señor Iglesias, que eso sí que es fuerte. La noche Vamos a ver, que electoral los ciudadanos, al menos en Andalucía, se lo han cuestionado, no cabe ninguna duda. Sus resultados han sido bastante peores que los anteriores, con lo Y no cual soy eso está yo quien claro. defienda a otras Ahora, formaciones políticas, el tema, pero... el tema de los medios es otro.
No, pero, pero Antonio, o sea, yo también entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, Hombre. es verdad que estuvieron, lo que dijo Pablo Iglesias después de las elecciones, es llamar a la revolución contra un partido, pero en realidad no fue contra el partido, fue contra la... Violenta, ¿eh? Claro, violenta. No fue ellos contra el hablan partido. de la triple derecha que toca al PP y a Vox, pero también a Ciudadanos. Claro, no. Bueno, meten toca el a mismo todo el saco, mundo ¿eh? que no sea O sea, el que... él A ver, plantea ese cordón sanitario contra lo que llama fascistas, que sois vosotros. Todos los demás que no sea él y obviamente el seguidista de Pedro Sánchez. Sin embargo, sí De ha habido momento, que ya llega el especiales momento en muy el que da importantes, ha habido especiales muy importantes en determinadas cadenas de televisión que han hecho un seguimiento muy sorpresivo de la irrupción de ciertas fuerzas políticas, y no seré yo quien las defienda. No, pero a ver... Pero, claro, dices, en esa noche electoral se produce esas palabras del señor Iglesias, por llamarle de alguna manera señor Iglesias, y sin embargo no genera alarma, y eso sí que es lo preocupante. Sin embargo, te sorprende que algunas cadenas hayan hecho grandes especiales diciendo cuidado que viene la ultraderecha representada en Vox. ¿Te refieres a eso? Por supuesto. Y si, imaginaos si ese partido u otro de los que estamos aquí sentados hubiésemos hecho la cuarta parte de las afirmaciones que ha hecho el señor Iglesias la noche electoral de las elecciones andaluzas. Eso sí es lo que me sorprende, no lo que ha dicho hace tiempo. Antonio, que bueno, que cuando se refresca en un bienvenido al vídeo... mundo real. Aquí tenemos un doble rasero del que todos somos conocedores. Lo que Y hace del la que izquierda, justamente lo que quería decir. la pretendida superioridad moral de la izquierda es un moral de hecho la izquierda. contrastado, mientras que cualquier otra cosa es fascismo puro y duro. yo sé- Ayer mismo en este programa hablábamos de los scratches. Cuando los scratches se hacen a Pablo Iglesias es un ataque fascista, y sin embargo cuando los acosos violentos una los cura hace él democrática. contra Rosa Díez, por ejemplo, acuerdo de ese, es un jarabe democrático. Con lo cual ese doble rasero ya nos tiene acostumbrados. No, Me sorprende usted, don Antonio, No, que se sorprenda. Pero es que entonces estamos pasando unos límites que, por ejemplo... Que cada día es van verdad- a más. Claro, y que lo vimos, y a mí me preocupó de una manera profunda, sinceramente, cuando se está señalando a votantes de diferentes partidos en un reportaje en una televisión. Es verdad que es una televisión privada, es verdad... La Sexta. Que tiene... No voy a ser, obviamente, como usted sabe perfectamente... Pues sí, era La Sexta. El programa se llama Liarla Pardo, lo presenta Cristina Pardo, que mandó un equipo a Marinaleda para tratar de identificar a los 44 votantes de Vox, diciendo, sabemos que en esta casa vive un votante de Vox. La propia cadena tuvo que pedir disculpas, la propia presentadora fue obligada a pedir disculpas, porque es una práctica absolutamente antidemocrática, persecutoria inconstitucional. y matonista. Hombre, la que hizo inconstitucional. es ese reportaje. que hay una de las cosas que los que sucede, por ejemplo, y que sí que he podido ver, es en Cataluña, de donde vengo, donde, claro, evidentemente votar a partidos que no sean independentistas te señalan. Y eso... Eso pasaba en Europa hace unos cuantos años. Cuando esto ya estás arriesgando y poniendo en riesgo la vida de la gente, no es que sea algo, uy, qué exagerado, que a una señora le rompieron la nariz en medio de la calle por quitar unos lazos amarillos. Usted habla de una comunidad autónoma, Cataluña, en la que la radiotelevisión pública arenga a los oyentes y espectadores a que llamen para que digan dónde está la Policía Nacional y así poder decir a los Mossos d'Esquadra que vayan hacia otro lado y que protejan las urnas de un referéndum ilegal. ¿Habla de eso? Ahí, me había parecido. Señalando desde la radio pública dónde están las patrullas de la Guardia Civil, por ejemplo. Pero es que no es que sean casos aislados, no, es que a fiscales y a jueces les señalan dónde viven. Van los CDR o los ARRAN, que es las juventudes de la CUP, y van a señalar con pintura amarilla, que hoy puede ser pintura, mañana podrá ser otra cosa, o que también el juez va a un restaurante y tiene que irse, tiene que huir. No, los padres de tu presidente o secretario nacional, que En viven en Cataluña. Ocasiones, que no pueden ni abrir la tienda. O compañeros míos que les revientan las Cataluña. ruedas, por ejemplo. Es que claro, es que esto que estamos diciendo que parece como, ay, esto ha sido una equivocación, esto ha estado mal. No, cuidado que esto es gravísimo. El problema es dónde se pone el límite y hasta cuándo esto va a durar, porque siempre es un paso más, y siempre es una provocación más, y siempre es un... el tema es, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta que ocurra algo gordo de verdad? ¿Hasta que esto se vaya de las manos y se produzca aquí, pues, épocas pasadas que no vamos a recordar? Desgraciadamente pinta que no va a haber otra alternativa. ¿Por qué? Porque en estos momentos tienes una sociedad enfrentada más o menos al 50% contra el otro 50%. Y hoy o hay un detonante claro que fuerce
necesariamente a suspender esa autonomía con carácter indefinido, cerrar todas esas televisiones y volver a poner orden y concierto en este estado de las autonomías, ¿vale? O por contra, esto cada vez es más improbable. Luego, desgraciadamente, algo gordo va a tener que pasar para que haya un gap, para que haya un diferencial que justifique lo que nadie políticamente está dispuesto a asumir. Luego hablamos de Cataluña, porque además la semana próxima va a ser un momento interesante de lo que pueda ocurrir. Pero tenemos otros asuntos que abordar. Por ejemplo, ¿cómo quedarían las cosas si hubiera ahora elecciones generales? Hoy hemos conocido una encuesta publicada por un periódico de izquierdas que da posible mayoría absoluta a las fuerzas de centro-derecha. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué pasaría si hubiera elecciones generales? Según una encuesta que publica hoy un periódico de izquierdas, el diario.es, podría haber una mayoría absoluta sumando las fuerzas de centro-derecha. Vamos a echar un vistazo a lo que arroja esta encuesta. Nos dice que el Partido Popular, que está ahora en 137 escaños, vería reducida su presencia en el Parlamento a 98 o 101, el Partido Socialista de los sitios actuales subiría a 100, 103, el batacazo se lo daría muy notablemente Podemos, que de los 71 actuales pasaría solamente a 48, 50, el gran éxito sin duda sería de Ciudadanos, que doblaría su presencia, de los 32 actuales pasaría a 63, 66, y arroja la presencia, la irrupción de Vox, al que otorga 1.600.000 votantes, un 6,8% de ese apoyo, lo cual le otorgaría entre 10 y 11 escaños. ¿Qué es lo que supondría si sumamos las fuerzas posibles? Bueno, que podríamos tener un gobierno con mayoría absoluta del centro-derecha, puesto que la suma de PP, Ciudadanos y Vox alcanzaría pues los 171 o 178 escaños, superando la mayoría absoluta, mientras que PSOE y Podemos apenas llegaría a los 153 en el mejor de los casos. Bueno, esto es lo que publica hoy en el periódico. No sabemos si obedece a la realidad, como saben las encuestas son solamente eso, encuestas, pero viene a dibujar una nueva situación clarísimamente marcada después de las elecciones andaluzas, y esta encuesta es posterior. Vicente, ¿le damos credibilidad? Bueno, vamos a ver. Pues en principio habría que darle credibilidad. Yo no dudo de los métodos a nivel técnico que hayan utilizado, ¿no? De cualquier modo, insisto, creo que es muy pronto en cuanto a posicionar, porque no creo que vayan a ser con carácter inmediato unas generales, pero sí que es cierto que esa foto se parece enormemente a la foto de Andalucía, es decir, pero con muy poquitas variaciones, es decir, prácticamente si aplicáramos porcentajes en cuanto a las fuerzas políticas. Es una transpolación bastante clara. Yo la veo bastante lineal. Creo que las cosas van a evolucionar, hay algunas cositas pero yo no tengo datos, con lo cual es intuitivo. Creo que la posición de Vox va a mejorar, no creo que la posición de Unidos Podemos vaya a ser tan baja. Y digo por qué, porque con ese escoramiento que tiene el PSOE hacia la extrema izquierda, que estamos viendo, el buscarse esa especie de vicepresidente económico en el señor Iglesias que tienen, yo creo que al final el votante de ese perfil lo que va a decir es, bueno, ¿para qué voy a comprarme la marca blanca si por el mismo precio me puedo llevar el original? Es decir, con lo cual no creo que vaya a haber tanta caída, si bien es cierto, y ya lo hemos visto en Andalucía, que Vox es un partido transversal y que gran parte del voto incluso de Podemos ha sido capaz en Andalucía de canalizarlo, con lo cual yo sí que mi porra personal, creo que el PP andaría un poco en esa línea, creo que el PSOE iba a tener un batacazo importante, creo que los resultados de Ciudadanos serán un poquito mejores y creo que los resultados de Vox serán mejores, ¿vale? Sergio, el resultado que otorga Ciudadanos es muy bueno. Sí, dobla. Es realmente bueno, pero creo que lo más importante, no solamente por Ciudadanos, que es un buen resultado, pero sí que creo que es buen resultado porque daría un cambio a toda la situación a nivel nacional, que es lo realmente importante, poder llevar a cabo política que... Y como dice Vicente, reproduciría lo que hablábamos antes del tablero andaluz, ¿eh? Totalmente, y una de las cosas que sí que a lo mejor puede pasar es que Podemos... A mí me resulta raro que sea el que tenga tantos representantes respecto a esta encuesta. Básicamente, Podemos. Podemos. Sí, Podemos, porque si bien es cierto que me parece que a lo mejor el PSOE puede subir debido a que caiga Podemos, esto sí que lo veo claro, pero Podemos creo que tiene muchísimos de sus votantes, lo hemos señalado aquí antes en la mesa, en los diferentes apartados de la tertulia, donde hay un voto protesta. Y ese voto protesta creo que puede ir a Vox, como ha pasado en Andalucía, donde el 13% de los votos fueron directamente o provenían del PSOE y de Podemos. Yo creo que aquí Vox se pueden estar quedando cortos con la previsión que les dan, ¿no? Pero básicamente porque yo entiendo que el recuerdo del voto, la gente que dice que ha votado antes a izquierda, a PSOE y a Podemos, pues le resulte complicado decir, pues ahora salto al otro extremo. Pero bueno, yo creo que eso sucede, creo que hay, obviamente en España hay mucho voto pues que está, pues que se intenta ocultar, mucho voto oculto, debido a que te señalan por votar a diferentes fuerzas políticas que de todo el arco parlamentario que no es políticamente correcto. Bueno, pues obviamente puede ser diferente.
¿Cómo lo veis? Pues, hombre, para mí es una satisfacción ver cómo sondeo tras sondeo, encuesta tras encuesta, desde que el gobierno del Partido Popular fue echado del gobierno, bueno, pues ese efecto casado, esa regeneración que se ha llevado a cabo en el Partido Popular, esa renovación, pues va teniendo sus frutos y va creciendo conforme a otros sondeos anteriores. En ese sentido sí le doy toda la credibilidad posible, pues, porque no debo opinar lo contrario, debido a que es una encuesta que ha hecho un medio privado y bueno, con toda su profesionalidad. No es así el CIS que hemos mencionado antes del señor Tezanos, y desde luego me tranquiliza mucho saber que, bueno, que hay un horizonte en el que el centro derecha puede volver al gobierno, y puede volver al gobierno encabezado por mi partido, por la principal fuerza política, que es el Partido Popular, y en el que se podría poner otra vez razón a este sinsentido del gobierno de Frankenstein del señor Sánchez. Y coincido un poco con lo que dice Sergio, todavía veo muy sobre representado la formación política de Podemos, e incluso la del Partido Socialista, que a la vista de los resultados electorales de Andalucía... Al Partido Socialista le están dando un crecimiento, a Podemos sí le están dando un batacazo notable. Notable, pero también es verdad que esto es la fotografía fija de un momento, de aquí a lo que ocurre a un posible comicio electoral, pues cambia mucho, pero desde luego todavía me parece muy sobrerepresentado el Partido Socialista y también Podemos. Creo que la coalición que forman tanto desde Ciudadanos a Partido Popular como Vox estaría por encima, yo creo que con cierta seguridad, por encima de la mayoría absoluta. Pablo. Bueno, yo creo que sin duda en Andalucía se ha votado en clave nacional. Eso lo tenemos todos bastante claros y se ha oído varias veces en esta mesa. Yo creo que la izquierda tiene que hacer un poco de autocrítica, ¿de acuerdo? De autocrítica. Decía antes el compañero del Partido Popular que quizá ve sobre-representado pues, al bloque de izquierda. Bueno... Se refería a Podemos en concreto. En concreto, bueno, a Podemos, yo creo que Podemos ya le ha visto las orejas al lobo, ha visto cómo viene Vox, por lo tanto, yo de momento... pondría en duda que no fueran capaces de movilizar a todo un sector de izquierda y de izquierda radical que pues, a lo mejor mantuviera un poco los datos de esta encuesta. Las encuestas al final pues, son lo que son. Quedan 6 meses todavía para las elecciones y en 6 meses hemos visto que en este país pueden cambiar muchísimas cosas. Bueno, año y medio. Bueno, sí, puede tardar esto lo que quiera Sánchez, en realidad. Sí, pero yo creo que en este sentido la intención de voto para el Partido Socialista o las izquierdas en general, izquierdas independentistas, porque así me parece que son, pues creo que cuanto más tiempo pase, menos apoyo va a tener. Porque evidentemente cuanto más tiempo se quede Pedro Sánchez en el gobierno, más claro deja que tiene un apoyo fuerte por parte de los independentistas. Eso en principio sería la conclusión lógica que deberíamos sacar. Aparte de que el poder deteriora, sin lugar a dudas, eso desgasta. El hecho de que permanezca gracias a los acuerdos contra natura con esas fuerzas que quieren romper España, parece que debería penalizarle. Eso sería lo lógico de entender. Yo creo que debería penalizarle más que el uso si del hoy poder. mismo arrancábamos este programa hablando de que en el propio seno del Partido Socialista ya hay voces críticas frente a la inacción de Sánchez ante los separatistas, es de suponer que el conjunto del electorado también lo verá así. Eso es inevitable, que Pedro Sánchez, pues cada vez cuanto más tiempo esté en el poder apoyándose en los independentistas y no saliendo a unas elecciones, cada vez va a tener menos apoyo. Es que yo lo tengo clarísimo, lo he dicho al principio, Pedro Sánchez espera que las regionales le vaya mal al Partido Socialista para así poder dirigirse y salir como el único salvador de la izquierda. Y creo que ese va a ser su poder. Recordemos una cosa, Pedro Sánchez ha sido el presidente del Partido Socialista que más escaños ha perdido como presidente. Es decir, se ha presentado 2 veces y en las 2 ha perdido representación. Y el mayor batacazo que se ha llevado el Partido Socialista ha sido con Pedro Sánchez. Recordemos, por favor, que es que me parece, vamos, esencial, el Partido Socialista ha llegado a tener en España 202 escaños. Hoy tiene 84. Y eso
no es porque no haya tocado poder el Partido Socialista. Pues si Susana Díaz ha perdido la Junta de Andalucía por culpa de Pedro Sánchez, imagínate a García Paje y a Lambán la gracia que le debe hacer que por algo similar puedan perder su gobierno. Mire, antes, finalizo muy rápido. Es que me parece importante el hecho de Lambán, sabe perfectamente también, está en Aragón, presidente, pero tiene en Zaragoza, tiene a Podemos. Y en Podemos, Zaragoza está haciendo alianzas con los independentistas catalanes, que no sabemos por qué, nadie lo entiende, pero le parece... Porque van contra el sistema. Si nuestro sistema es no solamente un sistema parlamentario y constitucional, sino además de unidad nacional, pues ir contra el sistema, pues un partido, pues es que no tienen a pesar del centralismo que debería presidir un partido de izquierda comunista radical como es Podemos... Hombre, pues no. totalmente, internacionalista además, que tendría que ser, y que, bueno, todo este tipo de nacionalismos tendría que lucharlos de manera férrea, porque de ahí viene... No, prefiere apoyar a aquellos que van contra la estructura de la nación tal como la conocemos. Hombre, por supuesto. Entonces, está viendo, hombre, que mi gente sabe perfectamente por dónde va Podemos, que sabe perfectamente que Podemos quiere la independencia porque cuanto peor es mejor. Ese es su objetivo y, por lo tanto, se quiere despegar de todo lo que está haciendo el Partido Socialista. Yo es que creo que esta foto, esta sí que va a ser bastante más próxima por tiempo a lo que va a pasar el 26 de mayo en muchas de las comunidades autónomas. Y esto pone realmente en entredicho, muy difícil, la gobernabilidad en las comunidades autónomas. Es decir, fijaros que en el mejor de los casos van a tener que haber pactos a 2 o a 3. Y esto además cuando luego lo impactamos en determinadas comunidades autónomas donde hay algunos partidos de carácter autonómico que tienen cierto peso. Con lo cual, con esa foto lo que estamos viendo es toda una legislatura a nivel autonómico tremendamente convulsa, porque un tránsfuga ahí te cambia los numeritos de hoy para mañana. Es decir, con ese escenario... la que se avecina tras si al final el señor Sánchez prorroga, como parece ser que pretende hacer, la agonía de este sistema durante otro año más, lo que nos podemos encontrar con mucha facilidad es ante una ingobernabilidad absoluta en las comunidades autónomas, con que le acaben... Sí, yo tengo mis dudas con esa afirmación, por una sencilla razón, porque ya hemos tenido experiencia, eso se decía antes, cuando se decía, no, es que entraba Ciudadanos, va a ser imposible gobernar. Es que a eso me refiero, y es que final, por eso lo que me estás dando razón a lo que decía yo antes, el bipartidismo no era tan malo, porque al final te daba una estabilidad de gobierno, pero ahora por ejemplo, el tener un arco parlamentario más dividido lo que te hace es precisamente eso, lo que hablabas tú antes, de buscar acuerdos y de intentar dar la estabilidad posible, y las negociaciones, bueno, pues uno tendrá que dejar atrás lo que... Claro, sus máximos y tendrá que ir a acuerdos, y cuando se decía, no, es que va a ser imposible con Ciudadanos, pues mira, pues fue posible. Por ejemplo, hoy tenemos en la Comunidad de Madrid, con los cambios que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, pero esa estabilidad, esos acuerdos, cuando se es responsable y cuando se vota a partidos responsables, entonces tenemos una viabilidad en las comunidades o ayuntamientos. Claro, ahora bien, yo creo que tenemos que hacer valer los que abogamos por la responsabilidad, por la estabilidad, por proyectos de país, pues creo que tenemos que hacer valer esos partidos en contraposición de aquellos que lo único que quieren es el lío. Sergio, es que es a lo que van, al lío. Es que no sé si recordáis cómo eran precisamente esos que solo buscan el lío cuando están en la oposición. A esto hablo de ingobernabilidad. Es decir, es muy distinta la oposición dependiendo de qué corte ideológico sea. No es lo mismo, lo hemos visto, la posición que ha podido tener el Partido Popular o Ciudadanos o Vox frente a los resultados de Andalucía, que los que ha tenido Podemos o los que ha tenido la propia Susana Díaz ante el temor de perder el gobierno. Esto es lo que yo digo que acaba convirtiendo en tremendamente convulsa una situación de una España donde claramente esa va a ser la tendencia, y donde probablemente muchos feudos que en estos momentos están ocupados por tripartitos de corte de izquierda se van a perder. Es decir, esto lo que va a hacer es incrementar la radicalización y digamos la ingobernabilidad, básicamente porque la izquierda se vuelve tremendamente radical cuando pierde. Esto lo que tendría que hacer, el hecho de que haya muchos partidos en el arco parlamentario, no es que se acostumbren a pactar entre ellos. Lo que tendría que hacer es que nuestros políticos
políticos sean cada vez mejores y demuestren ante los ciudadanos que vale la pena votarles y que vayan y les voten, porque te doy toda la razón, Vicente, cuando dices que la izquierda radical, cuando está en la oposición, bueno, lo que le montaron a Mariano Rajoy estando en el gobierno, el 15M, todo, bueno, parecía que las calles estaban incendiadas ante un gobierno que debía hacer un sátrapa, y no era cierto. Esa capacidad de la izquierda de movilizar a todos los sectores para generar grandes disturbios, como están haciendo ahora los CDRs en Cataluña, exactamente igual, o sea, ese tipo de cosas. Sí, o como vimos en Andalucía. Mientras que otros no hacen ese tipo de oposición, tratando de hacer una oposición sensata desde el Parlamento correspondiente, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor a lo que nos lleva esta multiplicidad a la hora de escoger es que los políticos tengan que ser cada vez mejores y cumplir las promesas electorales, cosa que en España ya nos hemos olvidado de que nuestros políticos las cumplan, gobernar en favor de los ciudadanos, cosa de la que también nos hemos olvidado. Bueno, pues a lo mejor va siendo ya hora de que, verdad, nuestros políticos representen lo que tienen que representar, ¿no? Sí, no, y además me gustaría añadir una cosa que muchas veces se pasa por encima, porque la actualidad política pues nos lleva a analizar diferentes cosas, pero sí que he estudiado perfectamente el 15M y te digo antes y demás, pero bueno, eso es otra historia, pero lo he estudiado bien, y cuando uno analiza la votación que hubo porque hubieron dos generales y antes del 15M, después del 15M justo hubo unas nacionales, antes del 15M tenía un 89% de los votos los acumulaban PSOE y PP. Después del 15M, con una revolución que se decía que era increíble, que iba a cambiar España, la suma total fue del 85%. Fue del 85% entre PP y PSOE. Los únicos que entraron nuevos en el gobierno fue UPyD con un representante, que fue Rosa Díez. O sea, es que ese fue el máximo cambio que podemos ver. O sea, que hay que tomar las reivindicaciones, los gritos, los malos con pinzas, porque una cosa es lo que algunos intentan tomar en las calles y otra cosa es lo que piensan realmente los ciudadanos. Bueno, otro de los aspectos, sin lugar a dudas, que hay que reconocer en estas encuestas o en las elecciones andaluzas ha sido la irrupción de Vox. Como ustedes saben, el hecho de que Vox, esta nueva fuerza política, haya entrado en el arco parlamentario, en la vida política nacional, ha hecho que muchos vayan a atacar contra ellos. Hemos mencionado el tema de La Sexta con ese reportaje en Marinaleda persiguiendo y tratando de detectar a los 44 votantes que había, los constantes estudios que tratan de analizar cuál es el perfil del votante de Vox, esa gente y esos medios de comunicación insistiendo en llamarles ultraderecha y ultramontanos. Bueno, pues el último ataque lo ha denunciado el propio Vox, un ataque ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha denunciado un ataque informático a su página web, que finalmente esta página web ha hecho públicos datos de 30.000 usuarios del dominio del partido político, que en las pasadas elecciones andaluzas sorprendió al conseguir esos 12 diputados. Ese ataque informático ha provocado que la identidad y esos datos informáticos de 30.000 usuarios de la página hayan quedado al descubierto, lo cual ha llevado a Vox a denunciarlo. Y el propio Santiago Abascal, a través de las redes sociales, de Twitter, ha dicho: el cordón sanitario de uno, la alerta violenta de los unos, la etiqueta inconstitucional de los otros, teles y prensa marcando familias, criminalizando y buscando a nuestros votantes casa a casa, y ahora los criminales robando datos. Unos apuntan y otros disparan. La verdad es que tenemos que lamentar que efectivamente algunos utilicen este tipo de técnicas gangsteriles de todo tipo para apuntar hacia un partido. No sé si os merece algún comentario. Pues francamente deplorable. Creo que aquí ha actuado como debía de actuar, que es poner esto en conocimiento de la justicia, pero aparte de esto, bueno, pues ya amenazaron y ya tenemos claro por dónde vienen. Bueno, pues estamos viendo cómo esas amenazas se han ido cumpliendo, pero esto no hace ni más ni menos que corroborar lo que estábamos hablando antes, que probablemente empieza a ser un partido con mucho peso y que para esta izquierda chavista pues está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hacen en Venezuela. Es decir, esto es lo que hacen en Venezuela con la oposición y esto es lo que se está haciendo aquí en España por parte de estos señores, señalar a alguien que simplemente ejerce su derecho y su libertad de voto, sin más. Así es. En ese sentido, totalmente de acuerdo. Esta gente son expertos en poner etiquetas y en perseguir. Y nosotros lo hemos sufrido durante mucho tiempo, éramos para ellos, parece que ahora han aflojado con el Partido Popular. Ahora salváis porque hay otro. Porque hay otro todavía que se lleva las bofetadas. Se lleva las bofetadas
cosa que también de vez en cuando se agradece poder menos relajarte un poco. Pero es igual, seguís siendo fascistas porque pactáis con ellos, pero Ciudadanos no se salva, ¿eh? O sea que... Pero en ese sentido, pues todo el apoyo a los compañeros de la otra formación política, porque creo que esto es inaceptable, pase en cualquier formación política que pase. Y que además lo que hace es que nos obliga, los ataques a los partidos políticos, que siempre son lamentables, nos obliga a perder mucho tiempo tratando de evitar este tipo de ataques, en este caso pues, informáticos, y nos quita tiempo de, oye, pues dedicarnos a lo que nos gusta, que es pues la política, y escuchar lo que se dice. Bueno, a mí lo que de verdad me importa y me preocupa muchísimo es que tengamos gente que está preocupada, bueno, preocupada no, que está con la intención de coger los datos de quienes están afiliados, trabajan, colaboran o son simpatizantes. Pues igual que alguien está interesado en mandar una cámara a Marinaleda para detectar quién ha votado a ese partido político. Y entonces, ¿qué se va a hacer con todos esos datos? Eso es lo que me importa. Creo recordar que ha salido Santi Abascal o uno de sus representantes, no recuerdo quién era concretamente, hablando sobre que los datos que se habían usurpado, que se habían robado, eran básicamente de gente que estaba interesada en el partido, que no es que ni quisiera... No, o sea, tú entras en la página web de este partido a mirar y ese dato alguien ahora lo tiene, sabe que tú has entrado en esa página. Pues yo he entrado tanto si les has votado como si no. Quiero ver qué dice, y he entrado en muchísimos partidos políticos porque quiero ver qué es lo que dicen, pues cuál es su posicionamiento. ¿Te dedicas a la política o al análisis político? No presupone un apoyo. Claro, es lo malo que tiene que sepas ser que ya eres curioso. simpatizante de Vox. Pues mira, solo por mirar. No, claro, que con todo ese, pues peor me lo pone todavía, porque ese tipo de datos, que una persona entre y simplemente por mirar ya seas analizado, porque obviamente la gente que va a coger todo este tipo de datos saben lo que están haciendo, saben si lo que están es una base de datos de afiliados, de simpatizantes o simplemente de curiosos. Entonces, pero mira, para mí hay un antes. Claro, ya ni antes, exacto. Es decir, esto está muy mal y ahora lo vemos muy mal. A mí me parece que esto está un poquito peor que el hecho de que se autorice una modificación de la Ley Orgánica de Datos simplemente para uso y beneficio de los partidos políticos, exactamente igual. Es decir, esto tiene la parte terrorista de que se ha hackeado, ¿vale? Pero lo otro me parece tremendamente inmoral, ¿eh? Entonces... Así es. Pero bueno, el tema de la violencia ligada a la política es algo que lamentablemente nos ocupa muy a menudo y especialmente en Cataluña. Ya saben que los CDR, estos comandos violentos que toman las calles y las calientan, están preparando ya su gran semana próxima, ya que el Gobierno ha anunciado un Consejo de Ministros el próximo viernes en Barcelona. Los CDR pretenden incendiar la ciudad. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo.
En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los CDR, los Comités de Defensa de la República, esos comandos violentos del separatismo de Cataluña, están haciendo un llamamiento para el viernes de la semana que viene rodear en Barcelona la Llotja de Mar, la Lonja de Mar, que es el edificio que históricamente ha sido sede de la Cámara de Comercio de Barcelona y que es donde está previsto que se celebre el Consejo de Ministros, con mensajes como quien no comparte la batalla compartirá la derrota, ni siquiera la batalla evita a quien quiere evitarla, parafraseando a Bertolt Brecht, o con frases como las barricadas pueden cortar una calle pero abren el camino. Los CDR están haciendo este llamamiento para calentar las calles de Barcelona la próxima semana y tratar de reventar así el Consejo de Ministros. Tan fuera de lugar está este llamamiento a la violencia que hasta desde Esquerra Republicana, Joan Tardà ha pretendido distanciarse. Ha dicho, para empezar, que el gobierno está en su derecho de hacer el Consejo de Ministros donde quiera, que eso de hacer llamamientos violentos a los CDR que está fuera de lugar, y es que hasta ha puesto en cuestión la huelga de hambre que están llevando a cabo los políticos presos por todo el tema del proceso. Así se expresaba. Plantea problemas, también lo sabe, y lo hemos demostrado con movilizaciones populares nunca vistas en Europa, movilizar centenares de miles de personas sin que se rompa ni tan solo una papelera. Creo que hemos demostrado claramente que la única vía posible, de hecho es la única vía que defendemos, puesto que la independencia no vale la pena si hay sangre. De hecho, debería entenderse que ni tan solo la unidad de España está justificada a través de la sangre. Es decir, no solamente no está justificada la sangre por la independencia de Cataluña, es que ni tan solo está justificada la sangre por... Fíjense hasta qué punto han enloquecido los separatistas catalanes, que hasta da la impresión de que oyendo a Joan Tardà oímos a un político sensato. Fíjense cómo se han puesto las cosas. No sé qué os parece. Bueno, sinceramente, me parece que... Yo lo siento, pero con el señor Tardà, aunque parezca un día... pero hoy parecía sensato cuando decía que apuesta por las vías pacíficas. Bueno, hombre... A ver, es que, a ver, señora Garra, por favor. O sea, señor Brabezo, usted ha oído las mismas barbaridades que yo de otros muchos que están llamando a la violencia. Con lo cual, claro, escuchar a uno apostando por la vía pacífica y parece sensato, hombre, y todo. Es que lo que está haciendo la gente
es que estaba buscando el nombre, porque es que como tiene tantos, los de la banda del 3%, así sabemos quiénes son. Sí, la antigua Convergencia. Vale, iba a decir un nombre, pero digo, no, que ha cambiado otra vez. PDeCAT, JUSPerCat, es igual. Pues entonces, claro, te lo hace complicado. No, hombre, sí que me parece muy importante decir la brutalidad que ha dicho, que hay un camino, que es el camino de la guerra, que ese es el que estaban abogando. Que Quim Torra está reivindicando una guerra civil. El camino de la guerra con muertos, y más de una vez hemos visto aquí vídeos donde se hablaba de algunos de los representantes del antiguo PDeCAT que decían que se necesitaba tener algún muerto, porque eso iba a hacer, y usted ha puesto aquí imágenes, que eso haría que evolucionara de una manera mucho más rápida la independencia, y que, claro, eso evidentemente los votantes de Esquerra Republicana, que por cierto tiene dos almas, un alma que es la que está en el Congreso de los Diputados, representado por Rufián, que es el lío, que es el montar el show bronca, siempre, es el insulto y la provocación. y otro que es el de Cataluña, que no lo vemos desde aquí, desde Madrid, de manera tan clara, que es más institucional, a pesar de que no lo parezca, pero sí que es mucho más institucional en Cataluña, porque recordemos que en Cataluña pues tienen un poder muy amplio y están en las instituciones, y evidentemente el que tiene un alcalde de Esquerra Republicana lo que no quiere es que su partido, el partido que está votando, abogue por la guerra directamente. Entonces evidentemente que eso lo tienen que eliminar, y por esa razón el señor Tardá hoy cambia y nos hace un discurso pues más sensible, pacífico, pero evidentemente a mí no me toma el pelo, porque, no le engaña. Hombre, porque cuando ya llevan 30 años abogando por este tipo de cosas, por cierto, no es la primera vez que dan un golpe de Estado, que esto hay que recordarlo. ¿Nos a Lluís Companys o nos no hace remitimos, falta claro, pero es que no hace falta irse tan lejos, sino hace también al menos un año y unos meses. Entonces, evidentemente... Pues estas son cuestiones que se producen como consecuencia de sentirse muy envalentonados, entre otros por el gobierno del señor Sánchez, cuando tú... Claro, por supuesto. Y han tardado poco en enseñar la patita. Al principio nos vendían que querían, pues eso, el pacifismo, la democracia, la supuesta democracia, con referéndums, por cierto, todos ilegales e inconstitucionales, y a las pruebas me remito que ya están con otro tipo de tácticas que yo creo que es un punto de no retorno que han tomado los separatistas, en el que se supone una amenaza impresentable e intolerable para el conjunto de los catalanes y el resto de España, y desde luego lo que también busca es la destrucción del Estado. En ese sentido, creo que se han pasado unas líneas rojas en el que hay que actuar, hay que aplicar el 155 cuanto antes. Y en ese sentido yo creo que el señor Sánchez ahora parece que quiere aplicarlo. Bueno, pues tarde, señor, porque usted se ha valido de estos compañeros de viaje para estar ahora apoltronado en la Moncloa, y a ver qué consecuencia usted le trae. Bueno, pero yo dos cartitas. Dos cartitas, pero lo que tiene que hacer es aplicar el 155, creo, y si no se atreve a aplicarlo, lo que tendrá que hacer es dejar paso a otras formaciones políticas, que además tenemos una mayoría parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, suficiente con el apoyo del resto de las fuerzas constitucionales para aplicarlo, y que vuelva la cordura y la sensatez a Cataluña, porque esto es intolerable. Pero yo creo que esta vez un poco más en serio. El 155, en mi opinión, fue aplicado por el gobierno de Mariano Rajoy de una forma bastante tibia. Sí que es verdad que no había manual de estilo, sí que no había manual sobre qué había que hacer, pero bueno, mucho sí que es verdad que estábamos ahí diciendo, pues aportando ideas sobre qué se podía hacer con el 155. En cuanto a los CDR, pues habría que preguntarse quiénes son, por encima de todo. ¿Quiénes son sus cabecillas? Bueno, pregúntaselo a Quim Torra. Claro. ¿Quién los financia? Parece que les conoce. Porque les llama amigos, y creo que tiene hasta algún familiar. Familiares. Pero ¿quién los financia también? Porque todo esto tiene que tener un dinero detrás. Yo en su día acompañé a Cristiano Brown, que es portavoz de Unión Progreso Democracia, a la Fiscalía con una denuncia para pedir la ilegalización de las CUP. ¿De acuerdo? Bueno, pues al hilo de este tema, noticia que ha salido, pues hace poco. Maite Pagazaurtundúa, que como todos sabéis es eurodiputada de Unión Progreso Democracia en el Parlamento Europeo, pide a la Fiscalía investigar la organización y financiación de los CDR, y emite al fiscal un documento en el que se identifican 22 cabecillas, 5 de ellos, ¿de acuerdo?, vinculados con partidos y organizaciones soberanistas. Yo ahí lo dejo. Vamos a ver, ¿quién lo financia?
quien lleva financiando todo este movimiento, absolutamente todos los españoles a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Si alguno tiene alguna duda, lo que a mí ya me empieza a mosquear es que cuando se aplicó el 155, ¿por qué no se intervinieron las cuentas? Que de hecho, formalmente se habían intervenido 2 meses antes de aplicar el 155, y ahora parece que nos sorprendamos. Pues no, que no se sorprenden, que tienen un poquito del hilo, que verás como la solución es la que yo les estoy diciendo. Esta es otra. Es decir, si yo ahora me levanto y te digo que te voy a partir la cara, yo te estoy amenazando. Esto es una amenaza en toda regla. ¿Cuánto vamos a aguantar más amenazas? ¿Cuántos chantajes más vamos a aguantar? Por esto es lo que hay que aplicar el 155, pero nada de... Si lo que vamos a hacer es aplicar el 155 que se aplicó con anterioridad, mejor no hagamos nada, mira, déjalos tranquilos. Es decir, intervengamos las cuentas de verdad. Suspendamos la autonomía con carácter indefinido hasta nueva orden, ¿vale? Por supuesto, se toman todas las consellerías, televisiones, medios de comunicación, se empieza a controlar absolutamente todas las cuentas y veremos quién está pagando y financiando todo esto. Y mi pregunta es, ¿y esto? ¿Esto quién lo va a impulsar? ¿El señor Sánchez? ¿El Partido Popular? La única duda que me queda es si Ciudadanos sería capaz de impulsarlo. Pero ahora, si lo que tenemos detrás es que hay elecciones, parece que sí que lo apoya. Pero si no hay unas elecciones pronto... Un gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Mira, ¿sabes lo único seguramente que... por petición expresa de Vox... Pues yo aquí, Javier, voy a ser muy claro. Por los hechos hemos abogado bastante por aplicarlo. No, pero en esas circunstancias se sacaría adelante. A pesar de las tibiezas, se ha aplicado con un Partido Popular y no existía Vox. Pero insisto, el Partido Popular ya lo ha hecho, con reticencias en primer lugar de Ciudadanos y del PSC, luego con mucha exigencia y firmeza por parte de Ciudadanos, con lo cual veo que un partido que se emanara de una encuesta como la que hemos comentado hace un momento, de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, seguramente sí encontraría el consenso o el acuerdo necesario para llevarlo adelante. Pero yo hay una cosa que tengo que decir en defensa de Vox, y lo tengo tremendamente claro, es decir, en el juzgado número 13 de Barcelona fue donde se presentó la única demanda que dio origen a que estos señores que están de huelga de hambre estén en la cárcel, ¿vale? A fecha de hoy, aquí, aparte de pedir políticamente que se aplique el 155, los únicos que se han mojado han sido los señores de Vox, que sí que han presentado una demanda, ¿no? Es decir, yo creo que la situación que hay en Cataluña es lo suficientemente grave como para tomar medidas, y lo que me preocupa, y ahí es en lo único que os voy a dar la razón, es que el señor Sánchez está más preocupado por aprobar sus presupuestos, y de hecho ahí viene el guiño del señor Tardá. Estos señores están claramente funcionando en aritmética parlamentaria. ¿Ellos qué es lo que pretenden? Ellos lo que pretenden es que se aplique el 155, se le cargue el mochuelo al Torra ese que estoy viendo por ahí, ¿de acuerdo? Porque ellos ya están barajando datos de que van a obtener más rédito político. El otro rédito, que me imagino que va bajo cuerda, habría que preguntárselo otra vez a Villarejo, que igual lo sabe, ¿de acuerdo? Y probablemente al final, con todo esto, consiga el señor Sánchez estar un añito más. Bueno, yo sinceramente creo que el 155 es esencial para frenar esta locura y ruptura que tenemos actualmente en la sociedad catalana. Creo que esto es lo primero que tenemos que hacer, que muchas veces se dice, ¿y qué proyecto hay con el 155? Bueno, para empezar, es... aplicar la legalidad. Paz. Sí, claro, pero aplicar la legalidad. La paz social me parece que esto es esencial. Usted sabe también como yo que para revertir la situación hace falta 30 años, hace falta generaciones y una gran inversión. Claro. Pero lo inmediato y lo urgente es aplicar la legalidad, que se está incumpliendo en Cataluña. Y explicar que se está aplicando el orden constitucional. Un orden que nos ha garantizado un régimen de libertad. Pero para eso también sí que me parece escenario psicológico, porque a veces no estamos aplicando la Constitución para dar en la cabeza a nadie. Y estamos aplicando la Constitución. Se habla de Cataluña muchas veces poniéndolo en el mismo plano que España. Y eso también es una manera en la que yo creo que tenemos que cuidar el lenguaje, porque cuando tú hablas de Cataluña y España parece que son dos países que están enfrentados. Son realidades diferentes. Por eso mismo. No tomes la parte por el todo. No, pero claro. Hay una de las cosas que me ha gustado mucho el señor Algarra que ha dicho y que de lo cual es importante comenzar a hablar, porque ha dicho de manera rápida y hay que hacer una gran inversión. Claro. Y es cierto, porque aunque no lo parezca... Deme usted 30 años y fondos ilimitados como han tenido ellos y yo revierto la situación. Claro, pero necesito 30 años y fondos ilimitados. Claro, y el tema es el siguiente, es que hay muchas cosas que están muy mal en Cataluña. Es que lo he denunciado aquí y en muchas otras tertulias que hemos estado, señor Algarra,
una de las cosas que siempre denuncio es que tenemos farmacias que no cobran durante años. Sergio. Y eso, pero ya ha visto usted a los médicos, Claro. a los profesores, a los estudiantes, a los bomberos, el cierre de quirófanos, todo eso es falta de administrar desde un gobierno regional, que es la Generalitat de Cataluña, que se gasta el dinero en otras cosas, en cuestiones suntuarias y soberanistas, en vez de estar gestionando en favor de los ciudadanos. ¿Dónde está el dinero? Que dediquen ustedes el dinero a lo que hay que destinarlo. Claro, es que la educación todavía en barracones, tanto que se habla, es que todavía estamos en barracones en Barcelona. Pero estamos ahí, estamos en la Comunidad Valenciana, estamos en Andalucía. La pregunta es, ¿este es del sistema con el que nos hemos dotado? ¿Este es el magnífico resultado de aplicar el sistema de las autonomías? ¿De verdad que a alguien le extraña cuando el ciudadano acaba votando a Vox, que es el único partido que dice que hay que cargarse las autonomías de una vez por todas? Mira, este es el resultado. Hay una de las cosas no que... se puede tomar por referencia el modelo de las autonomías lo que ha pasado en Cataluña. Claro, porque por ejemplo Castilla y León funciona, o funciona Castilla-La Mancha, funciona Murcia, preparando con Baleares. Lo que no se puede hacer es cuando llegan las 12 de la noche reabrir este debate, porque solo me queda un minuto para despedirles. O sea, que les agradezco que muestren este interés, pero otro día lo abordamos en profundidad. Don Sergio Bravezo, un placer, muchas gracias. Como siempre. Gracias, Vicente Montañez, un placer, por habernos acompañado. Don Pablo Nieva, espero que se lo haya pasado bien con nosotros. Pues muy bien, y aquí me tenéis para cuando queráis. Si usted quiere volver, estaremos encantados. Fenomenal. Antonio José Mesa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nos vamos, pero ya saben, les dejamos con la película esta noche, Requiescant, un spaghetti western que nos narra las peripecias de un niño mexicano que ve cómo sus padres son asesinados por el malvado Ferguson. Resulta que el niño es adoptado por un pastor evangélico que le instruirá en la utilización de las armas. Cuando se hace mayor, tratará de rescatar a su hermana adoptiva, que se ha unido a una compañía de variedades y que ha caído en las manos justamente de ese malvado Ferguson. Veremos cómo planifica su venganza. Que disfruten de la película. Nosotros volvemos mañana, aquí, en Los Intocables.